Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar puntual. Solo quisiera saber si se me escucha o que me hagan una señal. Con eso sería suficiente. Yo sí lo escucho, doctor. Excelente. Buenas noches, licenciada. Qué gusto saber que está por ahí. Yo también lo escucho, doctor. Yo también lo escucho, doctor. Buenas noches. Me alegra mucho que estén ya conectados entonces. Eh, Estimadas amigas y amigos, cuéntenme qué tal les pareció la actividad de esta semana. Bueno, realmente eran dos actividades. Buenas noches, pues con la actividad de lo de la política, pues a mí me pareció muy interesante porque nunca la había podido analizar desde la perspectiva de el trabajo que nos asignó. Entonces, fue muy enriquecedor. Yo pues tomé una política fuera de lo que laboralmente realizo todos los días, por lo mismo pues para poder conocer pues diferentes temas, ¿verdad? ¿Qué política eligió, licenciada? eh, Elegí la que son de grupos vulnerables por discapacidad. Bonita política. ¿Alguien más Sí, quiere hablar de su política? Licenciada, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de la política que usted eligió, la de discapacidad? pues lo que ya, pues lo que más me llamó la atención es de que hay muchos problemas que identificaron ellos, pues que ve la base para realización de la política que uno como sociedad desconoce y que uno como sociedad también puede contribuir a que todas esas personas sean incluidas dentro de la sociedad para que se puedan desenvolver correctamente. Entonces creo que muchas veces por desconocimiento social, pues nosotros contribuimos en este caso a que ese grupo de personas esté más expuesto y más vulnerable y no se puedan desenvolver correctamente el día al día. Muchas gracias, licenciada. Muy buen análisis. ¿Alguien más? Estimadas amigas y amigos, esta es una conversación. Esta es una conversación semanal que tenemos y tenemos dos, dos grandes áreas, dos grandes temas para conversar. El primer tema es de lo que se conversó Ana, en el foro y el segundo es sobre las lecturas. Hoy también vamos a organizar unos grupos de trabajo para continuar con el tema. Y estas son como las tres actividades que vamos a hacer el día de hoy. Eh, lo primero era conversar con respecto a la política que habían decidido. Por supuesto, yo tengo que leer el trabajo que hicieron. Yo les había pedido que no fuera muy extenso. Con 3 páginas es más que suficiente para que ustedes cuenten lo que hay que saber de este tema, ¿verdad? Así que no se necesita mucho. Eh, pero sí es importante que compartamos con los demás colegas qué fue qué fue lo que leímos. ¿Alguien más quiere compartir con nosotros esto? Doctor García, ¿me escucha? Les Martínez. Gusto saludarlo, Lick. Me alegra verte. Igualmente, doctor, qué gusto de saludarlo y tenerlo como docente. Muchas gracias, qué honor, qué honor. Muchas gracias. Pues para compartir y tomarle la palabra respecto a que esta es una conversación, pues muy gratificante realmente la lectura que usted nos ha compartido. Primero porque nos introduce al gran análisis de las políticas públicas y al análisis en políticas públicas. Considero que actualmente, pues, en los círculos académicos, pero también en el ámbito gubernamental y desde la sociedad civil, no excluyendo los tanques de pensamiento, creo que ha sido uno de los grandes ejes de trabajo respecto al qué hacer de la gestión pública. Y en esa línea, pues, tratar de identificar e ir evaluando cuál es el impacto real que causa cada acción que se emana desde el gobierno central a través de sus instituciones, y para ello considero que las diferentes metodologías pues nos permiten tener un acercamiento más pertinente a la realidad. Obviamente pues buscaríamos tener indicadores que nos permitan ir tomando
mejores decisiones, siendo el caso de aquellos que están ocupando los cargos públicos. Desde los tanques de pensamiento, obviamente, se genera información calificada para debatirlo, obviamente, con el resto de sectores de la sociedad y por lo tanto, pues considero que es viable, pues, analizar cuál ha sido la pertinencia en la toma de decisiones. Así que muy gratificante su lectura. El panorama geopolítico considero que es bastante vital para poder entender cómo un Estado y sobre todo los gobiernos van reconfigurándose respecto a los grandes movimientos y a las transformaciones que se plantearon, sobre todo en el ámbito de la economía, los movimientos sociales y por supuesto las decisiones políticas que en el marco de la globalización han ido determinando y reconfigurando el rol del Estado. Un Estado moderno que busca atender las grandes demandas de la sociedad, pero el ciclo de las políticas públicas es tan determinante, sobre todo en la fase de evaluación, y por lo tanto considero que la lectura ha sido bastante acertada, sobre todo para quienes estamos en el ámbito académico. Así que agradecido por habernos compartido este documento tan fundamental. Gracias, Lick. Me alegra nuevamente verlo. Y gracias por compartir estos temas. Hay algunas preguntas que tengo, como por ejemplo, tal vez la más general, pero pregunta en la que agarren el documento si quieren, porque al final el documento que le demos vuelta a todo, vamos a conocer, por supuesto, en el curso, en el siguiente curso, vamos a conocer las corrientes mundiales sobre políticas públicas, pero en Guatemala, el documento que manda es el de CGPLAN, ¿verdad? Aunque leamos 200, nos va a servir, como usted lo decía, para el análisis de las políticas públicas. Cuando el tema, el objeto de estudio es la política pública, pero en Guatemala es esto. Así que un buen conocimiento de la guía, digamos, una buena lectura, saber de qué trata la guía, eso es importante para todos nosotros. Entonces, la guía nos decía que vamos a entender Guatemala por políticas públicas. Ahí hay una definición, ¿se recuerda? ¿Alguno de ustedes la puede leer para todos los demás? Está casi en la introducción. No está en casi, está en la introducción, ¿verdad? ¿Alguien la puede leer? ¿Tiene la guía abierta ahí en...? Colegas, un alegre voluntario o voluntaria que quiera leernos la definición de políticas públicas que tiene el documento. Está en introducción. Buenas noches. Lo que dice el documento es lo siguiente. Se concibe a las políticas públicas como el principal instrumento de diálogo y consenso entre el Estado y ciudadanía para responder, abordar, solucionar o mitigar las necesidades y problemas públicos identificados desde una perspectiva integral de mediano y largo plazo en función del desarrollo sostenible del país. Gracias, licenciada. Dice entonces que es un instrumento de diálogo entre el Estado y la sociedad, ¿verdad? Para identificar problemas y resolverlos. Eso es lo que dice, ¿verdad? Como en resumen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, muy bien. Entonces, y las políticas públicas a través de una respuesta a los problemas que están dando. ¿Cuántas políticas públicas identificamos a enero de este año? Les compartí un documentito ahí que dice políticas públicas vigentes a enero de este año. Son 66. Buenas noches. 69, ¿no? 69 era al 2019. Ahora a enero. 71. 71. 76 ya. 76 ya, licenciada. 71, recuerdo. 71 tenía yo este enero, pero puede, como se recuerda que nos estaba dando problema la entrada al centro de acopio.
Así que vamos a ver si ya cambió esto. Pero bueno, entre 71 y 76, ¿cuál es la conclusión que podríamos tener? Es que solo hay 71, de 71 a 76 problemas en el país. ¿Será? No. Hay un poco más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habrá tan pocas políticas públicas? Y hay muchos problemas. Estamos especulando, estimados colegas. No hay respuestas correctas ni hay manera de quedar mal aquí. Solo estamos conversando. Pues yo considero que puede ser porque solo esos problemas están plenamente identificados y están abordados a través de una política. Hay muchos más problemas que todavía no se han abordado a través de políticas, por lo cual puede ser diversos los motivos. Excelente, muy bien, licenciado. Me parece que es Yo, eso. Dígame. perdone, gracias. Quizá agregaría que, como bien decía, el material de lectura, por el poco sustento teórico y científico que hay en nuestro país o en nuestra región, que nos lleva comparando con Estados Unidos, donde ha evolucionado en gran manera las escuelas que impulsan en la creación de políticas públicas. En nuestro país es muy poco, a mi parecer, los profesionales, estos tanques de pensamiento con expertise en diseño de políticas públicas. Y eso ha hecho de que realmente, como bien dice la compañera, la recopilación de los problemas sociales no estén inmersos como tal en una política pública. Muchas gracias, Lico. Lo que usted acaba de decir describe la realidad de este país. Vamos a ver dos temas que dan problemas. Uno, que es un funcionariado especializado, porque las políticas públicas, como vimos, es una respuesta, pero al final es un documento. Es un documento que se convierte, por ejemplo, en ley, en acuerdo gubernativo, o a veces en política institucional, a veces digamos que tiene distintas formas de expresarse ese documento. Entonces, cuando es un documento y por la complejidad del mismo, uno tiene que tener claro que al fin lo hace un experto, lo hace un consultor. ¿Y cuántos de estos consultores conocemos nosotros que tengan una especialidad en la elaboración de políticas públicas? Entonces, a veces, estábamos anteriormente, ¿sí? Empezamos a querer elaborar una política pública y en este tema del diálogo entre el Estado y la sociedad, a veces representado por eso, ¿sí? Se pierde calidad porque lo que se está tratando de encontrar son como consensos, ¿verdad? Quizás no hay mucha costumbre, porque se recuerdan que veíamos con anterioridad cuáles eran las condiciones históricas, los tres momentos históricos del país que dan origen a que se puedan hacer políticas públicas. Que uno era el tema de la de la democracia, del surgimiento de la democracia, que es el 85, del 85 para acá. Lo otro era la aprobación de las leyes de participación ciudadana. Hablamos de eso, ¿se recuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan que hablamos de eso? Sí. Bueno, y lo último, que era el tema de los acuerdos de paz. ¿Cuándo se firmaron los acuerdos de paz, estimados colegas? 1996. Excelente, licenciado, 1996. Del 96 para acá, ¿cuántos años tenemos entonces? 24, 25. 24, doctor, buenas noches. Qué gusto saludarlo, licenciado. Me alegra mucho que esté acá participando, licenciado. Estimados colegas. En 24 años, o sea, como país independiente empezamos en 1821. ¿Cuántos años llevamos independientes? ¿Sí? Casi 200 años. ¿Cuántos años pasamos como colonia española? 1824. Perdón, 1520 a 1821. ¿Cuántos años son? Casi 300, ¿verdad?
es 1524 a 1821, que es la independencia. Son casi 300 años. ¿Estamos bien así? Sí, 297. 297. Sí, es que estoy hablando con la gente de la Contraloría, no me van a dejar pasar dos. Ese error me lo va a regresar, pero así, si no, no estuvieran haciendo su chance. Muy bien, 297 años como colonia, ¿sí? Y luego, país independiente, casi 200 años. O todavía, digamos que nos faltaría llegar 100 años más para que estuviéramos la misma cantidad de tiempo como colonia, como país independiente. Entonces, somos relativamente jóvenes, somos países relativamente jóvenes. Entonces, pero desde 1821, que seguramente vamos a ver algún curso sobre la historia del Estado guatemalteco, cómo se fue fortaleciendo, cuál es la historia del Estado guatemalteco, del Estado y la construcción del Estado moderno, como se señalaba el licenciado Martínez. ¿Sí? De allá para acá ha habido, pues, avances y retrocesos, pero en el tema de políticas públicas, gobernar por políticas públicas, realmente se empieza ya más a partir de la firma de los acuerdos de paz. O sea, que si yo quisiera ver optimista, de manera optimista, esta realidad, yo diría, mire, para tener 25 años, tenemos casi, ¿cuántas? 75, 76 políticas. ¿Cuántas serían por año, mis señores contralores? Partido en 25 o no, 24, ustedes no me van a dejar pasar. Tres Dígame. políticas promedio. 3 políticas por año, ¿verdad? Entonces, tal vez está bien, ¿verdad? Tal vez sí, tal vez no sabemos. Pero eso es lo que hay, ¿sí? Entonces, ¿por qué no podemos decir que en 200 años de país solo tenemos 71 políticas? No, es de 1996 para acá solo tenemos 75 o 76 políticas. ¿Sí? Entonces, viéndolo optimistamente, desde que ya tenemos un país, democracia que se necesitó del 85, se necesitó todo el tema de los acuerdos de paz y sobre todo, tal vez la cuenta la reduciríamos porque la firma de las leyes de participación dijimos que era en el 2002. Entonces, realmente son 18 años, ¿verdad? Porque no había antes cómo participar en la construcción de políticas públicas porque no había un marco legal que lo permitiera. Quizás alguna agencia extranjera empujó alguna política, qué sé yo, por ejemplo, niñez o algo así, porque está UNICEF o está la Oficina de la Mujer de las Naciones Unidas, o sea, o el PNUD para el tema del desarrollo. Hay distintas oficinas que empujan temas en los países donde están y a veces, pues aunque no haya mucho diálogo, se empuja el tema porque Guatemala, al firmar algún tratado, asume la responsabilidad. Entonces, pero realmente tenemos desde el 2002 para acá en el que podemos hacer políticas públicas. Entonces, hemos respondido a 73 problemas a través de políticas públicas desde el 2002 para acá. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Alguien que me diga que no hable en el aire. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, doctor, excelente. Muy bien, gracias. Bueno, vimos que habían también formas o enfoques teórico-conceptuales, ¿se recuerda? Lo leímos, ¿verdad? Leímos el esquema, las tres columnas del esquema. Página 12, sí, página 12. Esquema 1. ¿Lo vimos, estimados colegas, o necesitamos repasarlo? Colegas, ¿alguien se puede manifestar? ¿Estamos conectados? Sí, alguien que me manifieste si estamos conectados. ¿Me escucha, doctor? Sí, lo escucho. ¿Estamos bien? Sí,
Estamos bien. Yo tal vez quisiera, Excelente. ¿Vimos lo que está, vimos lo que estaba en la página 12 o tal vez si usted nos pudiera refrescar para poder retomar el debate. estimados colegas, vimos lo que estaba en la página 12? No le escuché, fíjate, se me fue la señal. Considero que el audio está un poquito irregular, doctor. Sí, eso veo, la señal de internet. Pero, ¿me escuchan o se escucha irregular? Se escucha Se escucha, irregular. doctor. Ahora Qué sí, se pena. había perdido audio, pero ya recuperado. Ya volvió. Sí. Cuéntenme si estaba hablando les preguntaba si habíamos leído el esquema que está, el esquema número 1 de los enfoques teóricos. Sí, que el compañero Alan le plantea que pueda hacer una retroalimentación. Muchas gracias. Eso logramos escuchar. Estimados colegas, me gustaría que vieran el esquema número 1 en la página 12. 12 o 13 creo que es. 12. Ajá. ¿Ya la tenemos ahí a la vista? Sí. A la vista, doctor. Entonces, muchas gracias. Dice que hay enfoques teóricos conceptuales de las políticas públicas y nos presenta 3 columnas. Hay una que es la primera, la más alta, digamos, es el enfoque Estado-Gobierno. ¿Alguno de ustedes la puede leer? Justo, doctor, buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarlo. Realmente, doctor, dice enfoque de Estado-Gobierno. La acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad, la cual se transforma en un programa de acción de una autoridad pública. Meni y Twining, 1986. Conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones sociales problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables. Vargas, 1999. Muchas gracias, Alec. Excelente. Dijimos que las políticas públicas al final era la política pública, entendida como eso, era un espacio de diálogo entre el Estado y la sociedad, ¿sí? Para enfrentar algunos problemas. Sin embargo, lo que nos dice el autor es que hay algunos problemas que el Estado va y los enfrenta primero, que es lo que nos está diciendo esto, como respuesta a un problema y que después va a buscar el consenso. ¿Como qué tema les parece a ustedes que el Estado salió, el gobierno, por ejemplo, salió y tomó la iniciativa y después está buscando consenso? ¿Algún tema que a ustedes se les ocurra ahorita? Disparemos al aire, como dirían, para ver qué se nos ocurre. Díganme algún par de temas. Doctor, Díganme. ¿usted en algún momento se recuerda el gran debate que existió en el gobierno del Partido Patriota, cuando se propuso la política pública de desarrollo rural integral? En su momento, pues básicamente se hicieron muchos esfuerzos, incluso en el Congreso de la República, pues hubo avances bastante significativos, pero el debate se circunscribió cuando los actores realmente aducían que no habían sido tomados en cuenta. En esa relación, el gobierno lo impulsó como una de las primeras acciones, acelerando las acciones desde el organismo ejecutivo. De hecho, institucionalizaron el Ministerio de Desarrollo Social. Usted se recordará que fue creado al seno del Congreso de la República y paralelamente iba impulsada esta política de la cual estoy comentando. Acá lo que se dieron fueron pasos bastante acelerados por parte de 2 organismos, obviamente para generar también un presupuesto adecuado para poder implementarla. Sin embargo, los sectores sociales, especialmente aquellos vinculados al agro, al sector campesino, pues fueron invisibilizados y en su momento demandaron que fueran escuchados y esto al final alteró el proceso. Si no estoy mal, esta política pública se quedó en la tercera lectura. Entonces, no sé si este ejemplo sirve para ilustrar y responder lo que usted nos acaba de preguntar.
Excelente ejemplo, licenciado, excelente ejemplo, porque de eso se trata. A veces, de buena voluntad, el gobierno dice, voy a enfrentar este problema, y en un tema tan político como el desarrollo, yo al agua solo, seguramente sí me voy a quedar, ¿verdad? Porque era como cuando decían para los acuerdos de paz, si la guerrilla no quiere firmar los acuerdos de paz, sentémonos los guatemaltecos y la firmamos. Ah, no, no es así, porque lo que pasa es que una de las partes beligerantes no se estaba sentando. Ahora, y entonces nos va a pasar esto porque políticamente no estamos leyendo correctamente los tiempos políticos, ¿verdad? No estamos tomando en consideración la participación de estas personas. Hay una medida más reciente que está tomando el gobierno en nombre del Estado guatemalteco, rápido y a veces un poco acelerado, pero creo que no buscó el consenso, pero creo que lo puede lograr, que es el tema del coronavirus, ¿verdad? El COVID-19. Se reunió y está tomando acciones, no había consultado totalmente a la sociedad, sino está tomando acciones sobre el tema y va desde la línea del Estado. Todavía no ha dado tiempo que la sociedad civil o las ONGs que están representadas en esto empiecen como a sumarse en este tema. Ahorita porque hay un tema también de una ley de ONGs y todo esto que está, digamos, como enturbiando el relacionamiento, pero en sí, el Estado, el gobierno a través, el gobierno en nombre del Estado está tomando una decisión para enfrentar lo que se ve o se puede predecir como un problema de dimensiones mayores para el país. Entonces, ese sería como el enfoque Estado-gobierno. Voy a buscar un consenso, pero después, ahorita tomo la acción y después busco el consenso. A veces me puede salir bien, como quizás puede salir con este tema del coronavirus, y a veces no me puede salir bien, como el ejemplo que usted puso de la ley de desarrollo. O sea, me tiré al agua y de todos modos no salió, no pasó nada. Todo el esfuerzo que significó para quedarse fuera de esto. ¿Podemos leer el otro enfoque de participación social, por favor? ¿Algunos de ustedes, estimados colegas? Nuevamente, si gusta, lo leo, doctor. Por favor, léalo, por favor. Enfoque de participación social. Política pública es un proceso de mediación social en la medida que el objeto de cada política pública es tomar a cargo los desajustes que pueden ocurrir entre un sector y otros, o aún entre un sector y la sociedad global. Müller, 2002. Las políticas públicas son proyectos y actividades de un Estado, que un Estado gestiona a través de un gobierno y una administración pública, a los fines de satisfacer necesidades de una sociedad. Graglia, 2004. Muchas gracias por leer esto, y creo que vale la pena mencionar acá. El tema, el enfoque de participación social, es importante entenderlo, porque lo que vemos como país es que algo no está funcionando y produce estos desajustes. ¿A qué se refiere con estos desajustes? Estimados colegas, es conocido por todos nosotros, por ejemplo, la cantidad de personas que están en los límites de pobreza y pobreza extrema. Son medidas que son oficiales. Es también importante el número de niños y adolescentes que no están asistiendo a la escuela. Si no están en la escuela y no están trabajando, seguramente eso nos va a dar problema. Y así podemos ir mencionando en cada uno de los rubros de los servicios que el Estado presta. Como hay una gran brecha, ¿sí? Muchas de el tema para bajar la conflictividad y que la brecha no se siga abriendo entre esto, ahí es donde entran las políticas públicas
para tratar, como lo decía ahí, de hacer ajustes, ¿verdad? Entre los sectores para que estos puedan, digamos, funcionar sin mayor conflictividad. Entonces, esa es una forma de gestionar eso, es un tema que se tiene acá. No sé si ustedes pudieran pensar en algún ejemplo de este tipo de enfoque de participación social, de política que está buscando incidir para disminuir la brecha. Casi los dije todos, así que no. Vacunación, educación. Creo que aquí no hay mucho que decir, ¿verdad? O sea, todo lo que nos está causando ese desajuste. Hay gente que no tiene acceso a los servicios y hay que buscar cómo con una política. Lo que hace una política es que enfoca para que la atención llegue a determinado grupo. Por ejemplo, el tema de atender la alimentación en el corredor seco se está enfocando en un grupo de personas, ¿sí?, que está siendo afectada gravemente por un periodo, por un tema de sequía, digamos. Entonces, sí, está toda la población, pero se está enfocando en atender esa brecha. A eso responde las políticas públicas y que tiene este enfoque de participación social, ¿verdad? Como orientado a mejorar la vida y la participación social de las personas. Y por último está el enfoque de Estado y sociedad. Si hacen a alguien el favor de leerlo también, y si no, vamos a pedirle al licenciado Mario que nos ayude porque ya se convirtió en la voz oficial de la lectura. Enfoque de Estado y sociedad. Gracias. Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados por lo menos parcialmente por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática. Roth, 1992. Muchas gracias, licenciada. Y en resumen, ¿qué nos está diciendo esto? Vamos a decirlo así, a que no puede haber política pública sin que no haya participación de por lo menos una entidad del Estado dentro de esa política. Si no, pueden ser acciones sociales enfocadas a un tema, pero si no hay una entidad del Estado, voy a poner un ejemplo, estimado. El programa de estos muchachos que uno ve en las calles Techo, están recogiendo plata para hacer estas pequeñas viviendas, es algo loable, es algo que el país necesita, es una política pública. No, porque es un grupo de voluntarios, un grupo de muchachos que no tienen una entidad del Estado que oriente ese tema. Entonces, no se puede entender como política pública, ¿sí? Esto es a lo que hace referencia. Puede haber situaciones de insatisfacción, de brechas y todo, pero si el Estado, a través de una de sus entidades, no está involucrado, entonces no lo podemos entender nosotros como una política pública, ¿sí? Entonces, es necesario que alguna de las entidades. Les pregunto, si una municipalidad está involucrada en atender un tema como niñez, pongamos adulto mayor, ¿no?, u otro tema, mercados. Entonces se ha asociado la gente de usuarios y locatarios de los mercados con la municipalidad para atender un problema. ¿Se podría entender como política pública? Creería que no, porque no pertenecen al gobierno central, que es el Ejecutivo. Muchas gracias. ¿Qué piensan los demás? doctor, si me permite. Por favor. Bueno, considero que más bien sería una acción de índole municipal, ¿verdad? Porque estaría enmarcado, obviamente, en la circunscripción territorial que le corresponde. Para tener la connotación de política pública, pues debiese de haberse emanado desde la institucionalidad del organismo ejecutivo y sus instituciones y obviamente buscar un respaldo a través de alguna ley que le permita tener fondos, porque hay que recordar que la política pública también
Es un proceso de articulación de intereses institucionales, de intereses sectoriales y obviamente de intereses gubernamentales que, como usted muy bien lo ha dicho, busca satisfacer o dar respuesta a las demandas de una sociedad. Entonces, en ese sentido, pues considero yo que el gobierno en representación del Estado es quien lidera todo el proceso del ciclo de las políticas públicas, que muy bien pues puede iniciar en la etapa de su formulación y finalizar con la evaluación y la reorientación de la misma. Entonces, por lo tanto, consideraría que a nivel municipal sería una acción eminentemente municipalista, más no una política pública. ¿Y les suena a ustedes política pública municipal? ¿Creen que es posible una política pública municipal con todo ese pedido? Considero, doctor, y no mal recuerdo, que en algunos municipios, y viene a mi mente el ejemplo de Municipalidad de Jalapa, en algún momento crearon una política pública municipal en favor de la niñez con el acompañamiento de plan internacional, pero lo tengo así muy vagamente en la memoria. Muchas gracias, licenciado Guerra. Muchas gracias. Generalmente estoy de acuerdo con la licenciada Alvarado y con Eric Martínez. Entendemos como política pública y generalmente cuando actúa en un ámbito nacional a la que viene del Ejecutivo. Yo preguntaba en un curso sobre alguna entidad, les pregunto sobre la Contraloría, si la Contraloría emite una acción, por ejemplo, afirmativa, que dice, por ejemplo, que se dará ante las mismas condiciones, se dará preferencia a las mujeres, por ejemplo, que a los hombres. Es una acción afirmativa. Eso se podría convertir en política pública nacional, sería una política pública institucional. Eso es institucional. Institucional. Entonces, Coincido con la creo compañera. ¿Me manda? Por favor. Coincido con la compañera. Sí, muchas Sería gracias. política pública institucional. Institucional. Afecta a las personas de esa institución. Seguramente tendrá repercusiones a la población en general, pero en este momento puedo dictar solo en ese ámbito. Así creo que pasa con lo municipal. ¿Sí? Le llaman política pública municipal a las acciones que en ese municipio, por eso es que tiene esa delimitación geográfica. Sin embargo, lo ven, Ejeplan no sube políticas públicas municipales. O encontraron alguna política pública municipal entre las que están ahí, entre las que ustedes revisaron. No, ninguna. Municipal, ninguna. ¿Verdad? Ninguna. Y por ejemplo, el Ministerio de Gobernación del gobierno anterior promocionó que han impulsado más de 200 políticas públicas municipales de prevención de la violencia, por decir un tema. Seguramente así hay más niñez y hay otras cosas, pero políticas públicas municipales de prevención de la violencia hay más de 200 municipios que tienen firmada su política pública. Ejemplar no la recoge porque como tal no la reconoce como una política pública nacional, que es el Ejemplan, como la Secretaría de Presidencia, Secretaría de Planificación de la Presidencia. Entonces, es bueno hacer esta separación, estimados colegas, porque nos ilumina a nosotros sobre hasta dónde debo entender el tema político público. Estimados colegas, nos quedan unos minutos que nos tenemos que organizar para las tareas. ¿Cuántos somos nosotros en este curso, estimados colegas? Somos 10, ¿verdad? O somos 8. 8 cuento yo acá, pero podemos ser más. 10, doctor. 10. 10. Doctor. Estimado. Creo que somos 11. 11. Sí, ¿qué manda? 11. 11. Si nos tocara hacer grupos, podríamos hacer grupos de 3 y un grupo de 2. ¿Sí? 4 grupos de 3 grupos de 3 y un grupo de 2, ¿les parecería? Perfecto. Les puedo pedir, como ustedes se conocen bien, les puedo pedir que ustedes mismos
busquen con quién trabajar y me lo hagan saber a mí para que yo pueda poner los grupos. ¿Quieren que les cuente en qué consiste el trabajo? Y ustedes me dicen. Y ustedes miran con quién se asocian, ¿les parece? Así, dependiendo del trabajo, así busco al que me cae bien, dicen ustedes, y más pilas. Estimados colegas, ahora hay tres, en el grupo, digamos, de tres, hay políticas que ustedes le dieron una mirada, una ojeada. Entonces, hay conocimiento de tres políticas. Debieron de ponerse de acuerdo y elegir una sola de esas tres, en la que ustedes se pongan de acuerdo. De esa política, nosotros tenemos que venir aquí y buscar en la página número, permítame, 15. La página número 15, vamos a ver 15. No, permítame, 14 creo que es. Si me permiten un segundo. Aquí está, en la página, no, página 13. ¿Pueden ver la página 13? La página 14 es la de las características. En las características, licenciada, en las características. Es la página 14. La página 14. Si vemos en las características está estabilidad, adaptabilidad, coherencia y coordinación, calidad de implementación, orientación hacia el interés colectivo y eficiencia. En otras palabras, las políticas públicas que el país tiene deberían de tener estas características, digamos, bien. Ahora, atendiendo que ustedes, estimados colegas, son los contralores y son de los que saben calificar cómo está desarrollándose una política, yo quisiera que ustedes agarraran estas categorías y se la aplicaran a la política que ustedes eligieran. ¿Sí? Y dijeran, por ejemplo, en estabilidad, la política X, la que ustedes escogieron, que dice estabilidad en la medida en que las políticas son estables en el tiempo. O sea, lo que tienen que ver es que sí es estable en el tiempo, pero no confundir con rigidez. O sea, es estable, pero no rígida, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, la política que leímos, en estabilidad, yo le pongo, o este grupo, el grupo 1, o grupo 2, o el grupo A, o el grupo B, por ejemplo, el grupo 1, le ponemos 30%, porque ha tenido tal y tal problema. ¿Sí? En adaptabilidad, le ponemos una calificación de 40. Yo entendería como un buen trabajo si ustedes hacen una tablita. Le pone, por ejemplo, licenciado A, licenciado B, licenciado C, con sus apellidos, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, por decir algo, licenciado Rodales, licenciado Alvarado, licenciado Guerra, que es el grupo 1, y cuánto calificó cada una de estas características en la política que ustedes seleccionaron. Al final debería de haber un promedio y ustedes deberían de calificar la política con, digamos, 50%, 60%, porque al criterio de ustedes es así como está, de acuerdo a las características. Estimados colegas, hay pocas personas en el país que tienen la preparación y el conocimiento que ustedes tienen. Si ustedes con esa preparación y ese conocimiento que tienen, con ese trabajo tan serio que ustedes tienen, dicen o escriben en este pequeño trabajo que dicen que esa política tiene, digamos, un 40%, lo califican con 40, seguro que va a ser más cerca de 40 que cerca de 80, porque ustedes tienen un buen conocimiento del país y buen conocimiento del Estado y su institucionalidad. Entonces, así les pido yo que ustedes califiquen una de las tres aplicando esas características y dándole una nota a esas características. Ese sería el trabajo. ¿De qué tamaño espero el trabajo? Estimados colegas, no más de 3 páginas. Lo que ustedes tienen que decir lo van a decir muy rápido. Van a, por ejemplo, estabilidad tanto por esto y esto. Miren, aquí se lleva una página, no, menos página. Casi así, de este tamaño, como está estabilidad, deberían de explicarlo, solo que aplicado a su política. O sea que 3 páginas es más que suficiente para hacer un trabajo. Ahora, ese trabajo sí es en grupo. ¿Sí? Así que las 3 páginas sería para el grupo de 3. Casi les tocaría una página por miembro del grupo.
les parece el trabajo? Está bien, doctor. ¿Algún método para hacer ponderación o se vuelve un tanto subjetivo la calificación que podamos dar? Estimado Lick, subjetiva en el sentido en que uno puede poner 20 o 30, pero el conocimiento que ustedes tienen de la política y de la institucionalidad, poca gente lo tiene. Así que Okay. cuando ustedes califiquen, por ejemplo, y dicen que esta política en general ya promediado tiene 60%, van a poner un párrafo, ¿por qué creen que tiene 60? ¿Por qué creen que tiene Perfecto, 40? gracias. Con eso, Okay. yo estoy satisfecho con eso. ¿Qué quiero yo Podemos lograr? ir a CGPlan. ¿Qué manda? Ya con eso nos podemos ir a trabajar a CGPlan. Pero a dirigirlo. Pues sí. Sí, mínimo. Sí, así sería, así sería. Entonces, porque eso es lo que uno espera, la calificación que ustedes le den. ¿Qué es lo que estoy esperando? Realmente si es 40, 45, 50, no es tan importante, sino como el criterio de que ustedes se pusieron de acuerdo, que leyeron y aplicaron las características y dicen si la tiene o no la tiene, o la tiene muy baja, o la tiene muy alta. ¿Sí? O ya se cumplió. Por ejemplo, en el tiempo hablar de tema de estabilidad, por ejemplo, una política pública no puede ser eterna. ¿Para cuánto tiempo? De repente hay políticas públicas que están planteadas sin fecha. Entonces, como que toda la vida va a estar, ya no es política pública, no está viendo un tema puntual. Eso sería el trabajo, estimados colegas. Doctor, disculpe, ¿cuándo sería la fecha de entrega? El próximo domingo a las 11:50 de la noche. Enterado. ¿Sí? Dígame, por favor, licenciado. Entiendo que cada integrante de grupo tiene que poner digamos, un porcentaje según el criterio, según esas características y razonar de por qué asignó ese punteo. Y luego hacemos un promedio de, digamos, de los 3 porcentajes. Me gustaría que ya se sentaran, digamos, y de una vez, como si tienen esa tablita y dice yo le pongo tanto por tal cosa, tal persona, y sacan un párrafo entre los tres. Okay. Una justificación. Ahora, si quieren hacer así que cada uno lo hace y después alguien lo pondera, lo resume, también lo pueden hacer. Pero la idea es la característica, la calificación y el por qué le están dando esa calificación. O sea que la justificación es grupal. Es grupal, licenciado. Okay. Muchísimas gracias por la aclaración. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Estimados colegas, ¿creen ustedes que para mañana a mediodía ya me pueden dar los grupos en los que ustedes van a estar, en los que se conformaron? Considero que sí. Necesito dos Sí, datos, doctor. el grupo y la política que ustedes van a elegir entre los tres. Perfecto. ¿Sí? Lo pueden mandar por chat, por el chat que tenemos. Sí, doctor. Y lo vamos a poner en el orden en que ustedes, el primero que mande es el grupo 1, ¿verdad? Los integrantes, la política pública que eligieron. Luego, grupo 2 y así, con la política pública que eligieron. ¿Estamos así? Sí. Excelente. Muy bien. Este es el momento entonces en que vamos a hablar de dudas, sospechas o remordimientos que tengan al respecto de estos temas de la política pública o de la forma en que vamos a hacer el trabajo, o la forma en que voy a calificar, o lo que quieran preguntar, que este es el momento. O hasta es válido preguntar por qué quiere que hagamos ese trabajo, que me gustaría que lo hicieran conmigo y con cualquier otro profesor. Y si no, me permiten hablarles de la normativa APA. ¿Cuál de las dos? ¿Duda, sospecha o Normativa APA. remordimiento? Normativa APA. Muy bien.
Les voy a contar una alegre historia. Cuando yo estudiaba en la Universidad de San Carlos, donde saqué la primera carrera, la carrera de grado, en el año 1496, que yo estoy un poco, ya, o sea, ya se había fundado la universidad cuando yo entré. Entonces, cuando yo estudiaba en la universidad, laboralmente nosotros lo que teníamos, digamos, a la vista para ver eran qué otras universidades ofrecían carreras similares a la nuestra e ir viendo por dónde iba la cosa para tratar de competir con ellos, ¿verdad? Porque esa era nuestra competencia natural para el trabajo. Nosotros teníamos la manera en que un profesional se expresa es escrito o a través de la docencia, ¿verdad? Que es la manera en que, pero en general es por escrito. La facultad o la escuela donde cada uno de nosotros estudió tiene una normativa de escritura que generalmente nos funciona y todos los profesores nos permiten entregar los trabajos de esa manera o nos piden entregar los trabajos de esa manera. Sin embargo, la cosa cambió mucho porque nosotros y principalmente ustedes, estimados colegas, son profesionales del siglo XXI. Lo que ustedes escriben, lo que ustedes dan a conocer a través de lo que redactan, ya no es un tema que se lee con otra universidad, con la Universidad Nacional, con otras universidades nacionales, sino es un tema que ya trascendió y por la modalidad de estudios que tienen ustedes, que es esta, ya el tema trascendió y tenemos que empezar a escribir con una normativa más adecuada que nos permita que otras personas en otros países de habla hispana, por supuesto, puedan leer lo que nosotros estamos haciendo y puedan entender la forma en que estamos citando y que estamos referenciando la bibliografía. En la facultad se toma la normativa APA, especialmente en esta carrera de Administración Pública. ¿Por qué? Porque es una normativa que es mucho más sencilla de trabajar que las otras, que la de Harvard, por ejemplo, o la de Chicago, que es con la que generalmente hemos trabajado. ¿Cómo se distinguen estas? Le voy a explicar una a una. Hay una que cuando usted quiere hacer cita a una persona, usted le pone comillas, termina la cita, le pone un hito y tira un pie de página. Y ahí en el unito pone tal autor y no sé qué, y a veces pone o el texto, o como dice el licenciado Martínez, ¿verdad? Martínez dice punto y tiro abajo del pie de página. El licenciado Martínez dice esto en su libro tal y tal y tal, y a veces tengo unos pie de páginas grandotes, ¿sí? Y tengo toda la referencia bibliográfica. Cuando busco la bibliografía al final no está porque está en cada página conforme la voy viendo, ¿sí? Esa es una forma en que nosotros trabajábamos, pues lo usábamos antes. Y la otra forma es que terminando el párrafo, y ahí tengo toda la información bibliográfica al final del párrafo donde estoy haciendo la cita, y el apellido del autor, el año en que fue editado. Y cuando tengo que hacer otra cita, empiezo a usar palabras en latín, et al, y todas estas palabras que me están haciendo referencia a, ya lo dije, ya se mencionó, ¿sí? Que eso es lo que dicen las palabras en latín. Entonces, lo que sucede es que tengo que estar aprendiéndome no solo estas palabras, claro que ahora hay software que lo hace, ¿sí? Para eso. El problema de la bibliografía que se hace con estilo Chicago es que esa sirve mucho o le sirve mucho a la gente de las ciencias como la física, la química, que para eso se hizo. Entonces ellos así escriben y esa es la manera en que entienden, con tremendos pies de página, para ver, por ejemplo, el experimento y todo. Pero en las ciencias como nuestras, nosotros lo que necesitamos es una narración más fluida, que diga lo que tiene que decir y si hay alguna cosa, solo dice el apellido y el año del libro, sigue. Después puedo buscar la bibliografía al final. Esa es la razón por la que nosotros impulsamos el tema de la normativa APA. Se actualiza cada poco. La última actualización es del 2019. Se llama ahorita en su versión 7.
En su versión 7, en lo que varía es que le permite a uno 6 tipos de letra y un par de cositas más, porque quita ciudad, dado que ahora mucho libro ya no se imprime en una ciudad, sino que se imprime digital, y ahora ya no lo tiene en ciudad, sino Amazon, por ejemplo, o lo tiene, digamos, como imprentas digitales, por decirle de alguna manera. Entonces quitó este tema de ciudad. Son cositas así más generales las que tienen. Yo les voy a recibir el trabajo como ustedes lo quieran enviar. Les recomiendo que practiquen un poco de la normativa APA porque ustedes son funcionarios de altísimo nivel. O sea, pocos funcionarios hay del nivel que ustedes tienen. Entonces, pues les recomiendo que usen esa modalidad de escritura, que se apeguen a la reglamentación de escritura. Con mucho gusto les subo un manual resumido y es más, les subo una plantilla, yo creo que ya se la subió, les subo una plantilla donde la abre y ahí ya tiene todas las medidas, el tema, las letras, cómo son las carátulas, cómo son los encabezados. Ustedes solo escriben en esa plantilla. Básicamente lo que a uno lo confunde a veces es que es a renglón abierto y solo hay punto y aparte y en el siguiente renglón empieza el siguiente párrafo y lo que hay es una sangría, 5 espacios. Nada más, eso es, o sangría francesa que le llaman. Eso es algo que uno se acostumbra a escribir a renglón abierto y sin espacios en los párrafos. Eso es, y luego la forma de citar, que es más sencilla. Si es menos de 40 palabras, la puedo incluir en el párrafo, y si es más de 40, hago un párrafo aparte para la cita. Y de ahí la forma en que cita. El Word tiene una herramienta para hacer eso automáticamente. Los invito, estimados colegas, por la calidad profesional que ustedes tienen, a que practiquen hacerlo de esa manera. Ahora somos funcionarios que nos relacionamos con el mundo, ¿verdad? No solo en nuestras escuelas o en nuestras facultades, sino con el mundo, y vale la pena usar una normativa como esa. Así que los invito y van a ver que va a ser un poco más fluido en un par de veces que lo escriban, ya se van a ir para todos los trabajos académicos, lo van a agarrar en automático. Así que eso sería, estimados colegas. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Momento no. Muchas gracias, licenciada. Atendiendo que nos quedan 2 minutos, ustedes pueden desahogarse. Más bien agradecerle, doctor, la fineza y sobre todo las sugerencias para utilizar la normativa APA, que de alguna manera pues da un gran sustento y credibilidad a lo que se escribe y felicitarlo sobre todo por el ejercicio que nos está motivando a hacer, porque eso nos promueve la valoración, ¿verdad? Cuantitativa y cualitativa de una política pública. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Les quería dar en este minuto que queda un ejemplo, el de las pizzas. A ustedes, para las cuestiones académicas, la forma es fondo. La forma es fondo. Si no presentamos en buena forma el trabajo, la gente no cree que el contenido sea bueno. La forma en que la presentemos importa, porque la gente lo va a descalificar automáticamente si no lo ve con un formato. Las pizzas, yo le decía, le pueden decir que es la mejor pizza del mundo, pero si se la llevan en la mano y le dice, cómasela, no se la come. Pero si se la llevan en una caja bonita y todo, no tiene que ser tan buena la pizza, pero va en el empaque que debe. Por eso es importante la forma, y la forma en esto es la metodología. Les agradezco mucho, es de verdad para mí un gusto compartir con ustedes los lunes. Nos queda uno más y después les va a extrañar, estimados amigos, porque enriquece. No hay nada mejor para uno que hablemos sobre un tema que tenemos interés en eso y que estos espacios nos sirvan para eso. Al nivel que ustedes están, colegas, yo no puedo darles una presentación y que explicarles esto es una política y esto, porque ustedes son profesionales de altísimo nivel. Al contrario, gracias por permitirme compartir con ustedes y que ustedes también orienten mi trabajo. Les deseo buenas noches y nos vemos el próximo lunes, y ahí me mandan mañana los grupos y el tema que van a, y la política pública. Descansen, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.
Gracias, Buenas noches, feliz doctor. noche. Gracias. Gracias, feliz noche. Sí.